Buenas noches, profesor. Mi nombre es Diana Nivel Torres Tramajo y estaré hablando sobre la física clásica. La física clásica es una rama de la física que se fundamenta en razonamientos previos al surgimiento de la mecánica cuántica. Es considerada determinista, ya que el estado de un sistema que se encuentra cerrado. Más adelante dependerá absolutamente del estado del sistema que se encuentra en el momento. La física clásica abarca otras disciplinas, como la mecánica, el electromagnetismo, la termodinámica, la cinemática, entre otros. Se puede decir que el objetivo básico de la física clásica es el estudio de fenómenos que presentan una velocidad mucho menor a la velocidad de la luz. Históricamente, este campo de la física abarca todos aquellos estudios que fueron realizados antes del siglo X. Se denomina física clásica a la física basada en los previos a la aparición de la mecánica cuántica. Incluye el estudio de la mecánica, la termodinámica, el electromagnetismo, la óptica, la acústica, la dinámica de fluidos, entre otras. La física clásica se considera determinista, aunque no necesariamente computable o computacionalmente predecible, en el sentido de que el estado es un sistema cerrado en el futuro depende exclusivamente del estado del sistema en el momento actual. ¿Quién dio a conocer la física clásica? Bueno, esto en matemáticas fue de Isaac Newton en 1943 a 1727, en su obra de naturalista principiante en matemáticas. Las leyes de Newton son la base de la física y de la mecánica clásica, así que quien dio a conocer la física clásica fue nada menos que más que Isaac Newton. Hola, profesor. Mi nombre es Carlos Daniel Pérez Organiz y a mí me tocó hablar lo que sería la teoría cuántica. Las ideas que sustentan la teoría cuántica surgieron pues como alternativa a tratar de explicar el comportamiento de sistemas en los que el aparato conceptual de la física clásica se mostraban insuficiente, es decir, una serie de observaciones empíricas cuya explicación no era abordable a través de los métodos existentes. Hay que destacar el fuerte enfrentamiento que surgió entre las ideas de la física cuántica y aquellas válidas hasta entonces, digamos de la física clásica, lo cual se agudiza aún más si se tiene en cuenta el notable éxito experimental que éstas había mostrado en lo largo del siglo XIX, apoyándose básicamente en la mecánica de Newton y la teoría electromagnética de Maxwell en 1865. Seguimos con lo que sería la teoría de Max Planck y por qué se le considera como el padre de la teoría cuántica. En 1900 Max Planck puso la primera piedra del edificio de la teoría cuántica. Postuló una ley, la ley de Planck, que explicaba de manera unificada la radiación del cuerpo negro a través de todo el espectro de frecuencias. Aquí yo les vengo a traer lo que sería un ejemplo de la teoría cuántica. Es un poco largo, pero sé que les va a gustar, así que pongamos atención. Como podemos ver, el experimento se llama experimento de Young, o bien conocido como el experimento de las canicas o el experimento de la doble rendija. Vamos a observar varias partes de esto. Empezamos primero con canicas, y para esto se necesitó lo que sería un lanzador de canicas, una apertura, y al final de esta hay un tope que nos indicará qué patrón terminarán las canicas. Vamos a ver, en el primer orificio se lanzan todas las canicas y nos hace un patrón de una línea recta, de solo una línea recta. Ahora vamos a probar con dos orificios y nos hace un patrón de dos líneas rectas. Pero ¿qué pasa después? Bueno, después vamos a ponerle ondas. Estas ondas lo que van a hacer es bloquear el camino de las canicas para formar un nuevo patrón. Como podemos ver en las imágenes, el patrón que se unifica o que se hace o el que se arma son varias líneas rectas. Seguimos con este experimento y ahora nos vamos un poquito más abajo. Este experimento ahora se probó con electrones. ¿Qué pasó con los electrones? Se pensó que se actuarían de la misma manera que las canicas. Así que se puso un potenciador de electrones
y las mismas rendijas. Se puso en la primera ranura el lanzamiento de electrones. Como se ve, aquí se formó el patrón de una sola línea. Se puso el patrón de 2 rendijas y al parecer aquí sucedió algo inexplicable. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues el patrón de los electrones se formó el mismo patrón que las canicas, pero con ondas. En este momento los científicos o los físicos no entendían qué es lo que pasaba y se hizo muchas teorías al respecto de este o hipótesis. La primera fue que los electrones chocaban entre sí para formar esta figura. Luego de esta hipótesis se empezó a lanzar una por una cada electrón, pensando que formarían el patrón de solo 2 líneas rectas. Pero al darse cuenta se empezó a formar nuevamente el patrón de varias líneas rectas. Aquí se empezó a hacer muchas hipótesis o teorías acerca de este, pero el que más interesó fue a continuación, la cual ahorita les voy a mostrar. Vamos a ver que los científicos no se quedaron quietos y quisieron ver qué pasaba a través de estos, porque se formaba un patrón diferente al de las canicas. Al momento de querer observar esto, pusieron un medidor o un mirador a la par de este y empezaron a lanzar los electrones en las mismas ranuras que se habían lanzado antes. Al momento de lanzarlas se formaba increíblemente el patrón ya de 2 líneas rectas. Aunque esto era ya algo normal, pues no era tan normal en la física cuántica o en la teoría cuántica. Pues al parecer, cuando ponían el mirador enfrente de los electrones, se formaba la línea recta, pero cuando se quitaba el mirador, se formaba el patrón de varias líneas. Esto dio muchas ideas, diciendo que los electrones o los mini átomos tenían conciencia propia, que sabían que algo o alguien los estaba viendo. Es por eso que formaban este patrón de solo 2 líneas, y al momento de quitarlo es por eso que formaban el patrón de varias líneas. También se dio la segunda idea de que el aparato que nosotros tenemos aquí o el que pusieron ellos formaba un campo que interfería entre estos patrones, así que al momento de quitarlo se volvía a formar el mismo patrón de varias líneas. Esto dejó muy sorprendidos a los científicos, que al día de hoy no se sabe qué fue en realidad lo que pasó. Eso ha sido por todo, profesor. Espero que le haya gustado y feliz noche.